A veces me pregunto, ¿qué he hecho mal? Quizás porque en ese entonces era una niña. Ha pasado bastante tiempo desde ese día, que ya vagamente recuerdo cómo pasó todo lo que me llevó hasta tomar esta decisión. Y pensar que todo esto ocurrió por una ridícula discusión con mi madre y mi estúpido fanatismo en las historias de internet. Todo pasó tan rápido que no logro comprender ahora cómo llegó a mis manos. Todo empezó un día que regresaba de clases. Recuerdo que estaba bastante molesta con las malas notas de los exámenes. Mi mamá estaba en casa, sentada en un sillón esperando a hablar conmigo sobre la escuela. Solo era cuestión de tiempo para comenzar a discutir sobre mis malas calificaciones. Solo fue cuestión de que mi pie tocase el suelo, para así encender en mi madre aquella ira que la caracterizaba tanto. Yo le grité, aventé mis útiles y salí corriendo de mi casa. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, creo que casi me atropellan un par de ocasiones. Solo recuerdo que llegué a un parque bastante callado, uno que nunca había visto, pero estaba bastante enojada y triste como para prestar atención y solo me senté en las bancas que había en ese parque. Ya más tranquila me puse a pensar por mucho tiempo. Tanto tiempo que ya estaba oscureciendo, pero no me importó. Lo último que quería era regresar a casa, además de que me salí de casa sin dinero, sin nada que comer y sobre todo, no sabía en dónde estaba. En ese instante, en ese justo instante en que la mente parece aclararse un poco, me quedé unos minutos más pensando. Tal vez me había precipitado. En eso escucho unos gritos de un hombre. Recuerdo que parecían gritos de un loco de remate, era un hombre andrajoso, con mal olor y podría decir que llevaba un rato sin tocar un jabón y el agua. Sé que era un pobre vagabundo que lanzaba cosas y gritaba, no recuerdo exactamente qué era lo que gritaba el pobre hombre porque no le tomé mucha importancia. Era molesto el ruido de los artefactos al caer al suelo, en fin, yo seguí pensando en mis cosas. Pasó poco para que me olvidara por completo de tal andrajoso ente, y siguiera sin más ni menos con mis pesares. En ese momento, algo que arrojó el vagabundo cayó en mi cabeza como si estuviese destinado a encontrarse conmigo. En ese instante, dejé de pensar en la discusión de esa tarde con mi madre. Solo me dediqué a sobarme el golpe con una de mis manos y en sí, mirar qué era aquello que había caído ante mí con tal impacto. Era de no creerlo, parecía un cartucho para Game Boy de color rojo en muy mal estado. No podía saber qué juego era ya que la carátula estaba gastada por el tiempo y posiblemente por el maltrato que le habían dado. Bueno, era de esperar. Un vagabundo no podría hacer otra cosa con él, más que morderlo para asegurarse de que no fuese un dulce. Miré con detenimiento cada rincón de dicho cartucho, milímetro por milímetro, buscando algo que me diese una pista de qué tipo de juego era. Grande fue la sorpresa cuando, en un costado del mismo apareciera arte del rostro de un Charizard y sobre él, un par de letras escritas en japonés. Sabía quién era pues, desde pequeña había sido gran fan de esta franquicia. Desde niña me emocionaba viendo aquella caricatura en la tele. Tenía aquellos tazos de Pokémon como un tesoro y, sobre todo, tenía las ediciones de cada uno de los juegos que existían para dicha consola.
Dicho esto, comprenderán por qué aquel hallazgo era para mí como un tesoro, llegando incluso a hacerme olvidar el conflicto que había tenido hace algunas horas. Ya me había calmado, solo quería regresar a casa para probar el juego. Tenía la esperanza de que quizás el juego aún funcionara. El problema es que no sabía en dónde estaba y no sabía por dónde irme para llegar a mi hogar. Creí que nunca regresaría a casa, hasta que mi hermana mayor vino a buscarme y me llevó con ella a regañadientes. Debo decir que de regreso no me fue nada bien. Me pasaron muchos inconvenientes y pasaron accidentes a mi alrededor, pero no me importó. Lo que más me irritaba eran los gritos de susto de mi hermana espantada con cada cosa que pasaba. Al llegar, no tuve otra cosa que pedir perdón a mi madre, a pesar de que en sí, para mí no había razón de pedirlo. Ignoré todo y sin prestar más atención a mi familia ni a nada, corrí en dirección a mi cuarto a admirar mi nueva adquisición. Ya llegando la noche esperé a que todos durmieran, tomé prestado el Game Boy Advance de mi hermana para empezar a jugar. Coloqué el cartucho dentro del juego y de inmediato aquel sonido se escuchó en mi habitación. Mi teoría era cierta. Se trataba de una de las primeras versiones de Pokémon, y era en japonés. Casi grito de la emoción hasta darme cuenta que todos ya estaban dormidos. Ignoré todo, incluso llegué a olvidar el hecho de que era la única despierta en mi casa. No podía despegar los ojos de la pantalla mientras aparecía frente a mí el nombre del personaje principal. Su nombre estaba en japonés, lo cual considero bastante obvio, ya que el título de presentación del juego estaba en japonés. Pero lo que más me llamó la atención es que el juego tenía 1 minuto de tiempo jugado, cosa que me sorprendió porque el juego de por sí ya estaba muy maltratado y creí que su antiguo dueño lo había perdido o lo había jugado demasiado, pero después decidí no darle mucha importancia y seguí con el juego. Logré notar que seguía al inicio de Pueblo Paleta y a un paso de llegar a la ruta 1, así que intenté ver en qué parte del inicio se había quedado y me dirigí directamente hacia la hierba, esperando al profesor Oak para que me detuviera y me haría escoltarlo a su laboratorio como en el juego estaba programado. Mi sorpresa fue que no pasó eso. En cuanto tocó la hierba el personaje, una secuencia de batalla había comenzado. ¿Cómo es eso posible si no tengo a mi primer Pokémon? Terrible susto que me llevé al mirar ahí en la pantalla el sprite de Mew. En cuanto lo vi intenté apagar la consola, pero no podía. Mientras aparecía en la barra de charla. Yo soy el origen de todo. Se me erizó la piel al ver que estaba en español cuando el juego estaba en japonés. Eso solo me hizo sacar el cartucho, arrojar la Game Boy por la ventana destrozándolo para evitar ver eso. Ya con el cartucho en mis manos temblorosas y agitadas, sonreí con júbilo mientras me decía a mí mismo en voz baja. Es uno de los 45. Fue lo que dije en un tono confuso, era tanto de temor como de alegría, ya que mi segunda pasión es leer historias de terror, y una de esas trataba sobre 151 cartuchos japoneses de Pokémon malditos de los cuales, solo 45 quedaron. No se podía comprobar que aquel era en verdad uno de esos cartuchos malditos. Recuerdo bien lo que le dije a mi hermana mayor si me topaba con uno de ellos hace meses. Si me topara con alguno de ellos, lo guardaría y lo jugaría cuando esté vieja, cuando no tenga nada que hacer el resto de mi vida más que esperar a morir. Sí sabría el secreto y los mandaría a todos al demonio porque me moría después de ver el mensaje completo. Así que, tomé una caja y dentro, escondí aquel cartucho maldito guardándolo al fondo del closet, junto con todas las cosas grandes y pesadas en un lugar que nadie vería, al menos, hasta que mi madre decidiera hacer limpieza general. Fue todo por esa noche aunque, no pude dormir por el susto y emoción de tener uno de los dichosos cartuchos malditos en mi poder. Sé que es estúpido lo que diré pero, le recé al dios Pokémon Arceus que me protegiera junto con mi familia y me diera buenos años por venir, sabiendo que tendría un trágico final con ese juego en mi poder. A la mañana siguiente pude comprar otro Game Boy para mi hermana idéntico al suyo. No lo notaría porque estaba usando más un Nintendo DS, dejando arrumbado lo que ahora el basurero se llevó.
De regreso a mi hogar, al igual que cuando regresaba a casa aquel dichoso día, pasaban frente a mí accidentes y retrasos de los cuales me dieron uno que otro susto. Pero la ciudad es un caos en sí, ¿para qué alarmarse? Los días pasaban, y con ellos tanto venía la buena suerte como mala. Pero siempre tenía aquella sensación de que alguien me estaba mirando, no como si estuviera siguiéndome, sino como si me vigilara por dentro. En mi subconsciente, era una sensación en verdad escalofriante. Dejé de tomarle importancia en unos segundos, ya que la vida tenía que continuar. Después de todo, sabía que mi final no sería agradable con lo que tenía oculto en mi habitación. Así pasaron los años, y la sensación no desaparecía, pero ya me era algo normal. Lo que no me era nada normal, era que la gente que yo quería fuese dejando este mundo de formas muy crueles con el paso del tiempo. Mis amigos murieron por varias causas: accidentes de auto, algún asalto a mano armada, suicidio. Todas y cada una de esas muertes, la presenciaba en su momento, no como presencia física, sino como una especie de visión en un sueño que me mostraba las muertes que ocurrían, no como premonición, sino como si algo me las mostrara a propósito. Uno de esos accidentes que más me dejó en shock fue un día cuando llegué donde me había citado con un amigo para hablar. Cuando estuve enfrente del edificio donde él vivía, solo vi como algo caía del cielo justo a 2 pasos donde yo me encontraba parada. Fue tan rápido pero a la vez tan lento. Era como si algo me hubiese hecho ver cómo caía esa persona en cámara lenta. Con horror miré y descubrí que era mi amigo, quien se había lanzado desde el techo del edificio de 20 pisos para quitarse la vida. No pude evitar gritar de horror, como todas las personas que estaban por los alrededores cuando vieron la escena, con el pavimento manchado de sangre que pertenecía a mi amigo. Dicha sangre salpicó la ropa que tenía puesta, causando en mí un mayor trauma del que antes tenía. No podía dejar de llorar, de temblar como loca. Cuando la policía llegó, no sabían cómo sacarme de aquel trauma. No sabían cómo hacer para que yo diese mi versión de tal hecho. En verdad, no sabía qué sucedía y aunque lo supiera, no pensaba hablar de ello nunca más. La gente me señalaba, era lo único que recuerdo, mientras yo me encontraba sentada dentro de una ambulancia. No supe qué diablos me habían dado, pero no podía reaccionar. Solo escuchaba una pequeña voz dentro de mi mente, que me decía una y otra vez lo mismo. Te espero. Hasta entonces, jugaré más tiempo. No sé qué significaría lo que decía la voz, pero pasé meses en shock por lo ocurrido. Ya no solo tenía sueños donde aparecían mis conocidos, sino de personas que alguna vez conocí como compañeros de escuela y profesores, de vez en cuando familiares lejanos. Mis padres y mi hermana intentaban animarme, ya que ver algo así no era nada alentador. Ahora no solo veía muertes, sino accidentes de las personas que ni siquiera conocía. La policía me tenía vigilada 24 horas del día, porque todas esas personas tenían algo en común, y era que yo los conocía o bien, por lo menos una vez crucé palabras con ellos. Por la soledad que tenía y sentía dentro de mí, dibujé y pinté muchas cosas con el tema de la muerte, las muertes que vi, las que imaginé, de las personas que conocí, la muerte de mis amigos, compañeros y profesores, todas plasmadas en lienzos y hoja de papel. A mis padres les daba asco y terror ver tales cosas, causa por la cual, pronto me dejaban de ver. Mi hermana solo me llamaba de vez en cuando, ya que las pinturas no le agradaban en nada, era la única forma de que ella me hablara sin tener que ver mis bocetos. Cuando me pasaba algo malo como caer de las escaleras o cortarme con un cuchillo, nadie venía a ayudarme por temor a morir, así que muchas de mis heridas no sanaron bien con el pasar de los días, los meses, los años. Ya no me importaba nada.
menester a vivir así. Me dije a mí misma de forma sarcástica, notando que la vida que tenía no era nada más que soledad y dolor. Ya han pasado varios años, es octubre o noviembre, no lo sé. Ya no me importa porque todos me han abandonado, todos han muerto a excepción de mi hermana, que solo se quedaba conmigo para apoyarme y cuidarme. Pero se volvió una extraña para mis ojos. Empecé a reír como una desquiciada al darme cuenta que ya no tenía nada, que era hora de ponerle fin a todo esto. Ni siquiera el hablar con mis Pokémon dentro de sus juegos me daba fuerza para continuar. Abrí la ventana de mi habitación y me coloqué en la orilla de esta para lanzarme, solo dejando una nota de suicidio. Desde la ventana pude apreciar la noche con luna llena y un admirable cielo despejado, notándose las pocas estrellas que la ciudad me permitía ver. Logré observar algunos niños disfrazados por la calle, pero nada podría quitarme de la mente saltar de la ventana, para así alejarme al fin de mi vacía y sola habitación para acabar con todo. Hasta que una voz me detuvo. No dijo ninguna palabra, sino fue un grito. Un grito que en años anteriores pudo haberme hecho sonreír al escucharlo. Meu. Fue lo que hoy, estando a solo un paso de morir, me hizo girar la cabeza al armario de mi cuarto. Meu. No fue mi imaginación, era de verdad. Mis manos temblaron al recordar lo que había dentro de ese lugar, oculto en lo más profundo de aquella caja, y me dije a mí misma: sí, al menos eso puedo hacer. Bajé de la ventana cayéndome de cara contra el piso de mi habitación. Comencé a hurgar entre las miles de tonterías que guardaba de niña, que ahora eran basura y estorbo para mí. Algunas cosas me causaron cortaduras leves, otras me aplastaron las manos, algunas eran muy pesadas para las condiciones de mi cuerpo, pero, después de sacarlo todo arrojándolo fuera, fue como pude dar con la caja donde guardé ese cartucho maldito. Aquí estás. Con mi voz sonando temerosa, tomé la caja y la abrí, encontrando aquel cartucho de mi pasado, sin saber que el hecho de solo tenerlo, era tener mala suerte. Volví a buscar entre todas las cosas el Game Boy como una desquiciada, hasta dar con él y colocar el juego dentro, esperando poder saber el secreto antes de morir de una vez por todas. Tomé un lápiz y una hoja de papel para escribirlo y que todos supieran tal secreto. La pantalla inició como era de esperarse, o eso creí cuando vi la pelea de Gengar y Nidorino, pero hubo algo diferente. El fondo no era blanco sino rojo, con una silueta que reconocí de color negro. Era él, no observaba a los Pokémon pelear, sino, más bien parecía que me miraba. Terminó la secuencia, el título del juego en japonés apareció, pero, en vez de ver a Red con su Charmander a un lado, lograba ver otro personaje que no era del juego. Por alguna razón creí que era yo, pero, cuando me topé con el juego yo no tenía ningún Pokémon a mi lado, eso me hizo temblar un poco de miedo. No debía ser posible, ya que esto se estuvo lejos de todo contacto. No había forma de que alguien modificara este cartucho. Apreté el botón aceptar para comenzar el juego. Estaba como si nada, con la partida anterior, todo en japonés. Le di la opción de continuar a la partida y estaba en la habitación del entrenador. Rápidamente salí de ahí, para bajar donde la madre de tu entrenador estaba. Al ver a la madre noté que el sprite era diferente, era como ver a mi madre dentro del juego, pero lo ignoré hasta salir de la casa, donde una ventana de conversación apareció diciendo nuevamente en español: hija, por fin viniste. Eso me causó escalofríos porque, en primer lugar, el personaje es un niño, en segundo lugar, el juego es japonés y no debería estar en español, en tercer lugar, porque eso no estaba programado antes. Después desapareció la ventana del diálogo y salí de la casa para ver el pueblo Paleta con muchas personas deambulando. Dichas personas formaron un camino largo, pareciendo rodear todo el pueblo para llegar a la ruta 1 donde mi destino estaba esperándome.
Esto no era nada como lo recordaba de la primera vez que me topé con este juego. Mis manos comenzaron a temblar y mis lágrimas se escapan con cada paso que daba hacia cada una de las personas que estaba ahí. A pesar del poco detalle de ese juego, comencé a pasar por las personas mientras salían las ventanas de diálogo diciendo algo, pero todas en japonés a diferencia de mi madre que me habló en español. Por alguna razón les entendía, solo que me provocaban ganas de querer llegar de una maldita vez a acabar con todo esto. Al fin llegué a la hierba donde con un solo paso todo llegaría a su fin. Al momento en que aquello sucedió, en ese momento en que al fin pude llegar hasta el final de tal camino, todas las personas que hicieron el camino desaparecieron como si fueran fantasmas en el juego, dándome un poco de paz. O eso creí. La música de Pueblo Paleta fue opacada por sonidos de lamentos y gritos que provocaban en mí el querer quitar aquel juego de la desesperación, pero, como supuse, no se esfumaría bajándole el volumen. Para callar todo, di de una buena vez aquel paso a la hierba y las voces cesaron al escucharse, meu. Seguido de la secuencia de batalla. Me ha aparecido al fin. Se veía normal y las ventanas decían lo que normalmente debería decir, pero, como era de esperarse, estaba en japonés hasta que Meu comenzó a hablar. Yo esperaba que dijera lo de la primera vez. Yo soy el origen de todo. Pero no fue así. Nos volvemos a ver. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, muchos años han pasado. Era la primera vez que me veías y no decidiste quitarse la vida por saber mi secreto. ¿Por qué no lo viste en verdad? Me bloqueaste al ver quién era yo. Fuiste precavida, pero curiosa al final de cuentas. Sabía que no soportarías el secreto, pero tenías que saberlo. Tenías que seguir viviendo. Dime, ¿te gustó tu vida? Mi vida fue un asco. Debí seguir aquel día contigo. De haber sabido lo que sería de mi futuro. Los humanos se quedan en el pasado o no piensan en el futuro al momento de tomar sus decisiones. Pero debiste ver que cada día que pasé en la oscuridad de tu memoria, era algo aburrido y solitario. Así que comencé a jugar con tus amigos, familiares y conocidos. No los has visto por aquí, ¿verdad? Muchos son muy divertidos para matar el tiempo. Me di cuenta en ese preciso momento que todo fue la mala decisión de tener el cartucho conmigo, pues era la verdadera causa que me hacía tener esos sueños y repetir en mi mente cada escena de esas muertes. Bien. Ahora que nos topamos de nuevo, significa que estás lista para morir al fin, pero veo que te diste cuenta de lo que he ocultado. Ya te lo he enseñado lenta y dolorosamente desde el primer día que nos vimos. ¿Con qué de eso se trataba? Si no querías saberlo de manera directa, decidí mostrártelo de forma lenta. Pero sobreviviste más de lo que creí. Aquel Meu se volvió de un color negro, sus ojos cambiaron de color a un intenso color escarlata que se asemejaba a la sangre, los cuales lograban penetrar hasta mi mente. La pantalla mostraba cómo salían espíritus de las personas que se arrebataron la vida para que yo supiera esa verdad tan aterradora de la vida. Todas esas personas gritaban y suplicaban salir del juego queriendo el descanso eterno, sus lamentos formaban una canción de lo más tétrica y escalofriante. La canción la conocen muchos como el tema de El Pueblo Lavanda. Esa canción estaba siendo creada por gritos, lamentos de agonía y llantos. Los escuchas, ¿verdad? ¿Sabes qué quieren para ser libres? Sí. Tú y yo estamos unidos ahora. Ellos saldrán de aquí para servirnos. Tú y yo esparciremos la verdad del mundo. Los demás cartuchos fueron eliminados, solo este se salvó. Serás mi vocera. No morirás como deseas, no. ¿Es tu premio por vivir hasta ahora? La sonrisa de mi rostro desapareció al leer eso último. Iba a dar fin a mi vida, pero esa cosa me quitó ese gusto. Hoy en esta noche, donde se supone que los niños piden dulces, se divierten y hacen travesuras, yo a cambio camino por la oscuridad hablando en un idioma extraño.
Si alguna luz hace aparecer mi sombra, la silueta de Meru aparece en su lugar con esos ojos rojos brillantes con una mirada devoradora. Me he topado con varias personas que me oyeron hablar sola, al oírme se arrojaron contra los autos, algunos se lanzaron de edificios o hasta se apuñalaron a sí mismas. ¿Acaso yo soy la única capaz de soportar el saber que el origen de todo es algo tan insoportable? ¿Por qué no soportan la verdad? Seguí caminando sin rumbo por la cuidad, causando muertes con solo decir la verdad absoluta, pero eso ya fue hace mucho tiempo. ¿Qué ha sido de mí desde entonces? Ya no busco gente al azar para decirle esa verdad, ahora busco gente como tú que quiere saber la verdad. Desde hace tiempo se ha esparcido el rumor de que una joven con un cartucho maldito te dice la verdad sin tener que tocar el juego, se aparece a las personas que realmente quieren saber la verdad pero el costo es el mismo. Una joven hecha un desastre de su persona, manchada de sangre de varios curiosos. Te he encontrado y ahora estoy frente a ti en plena luz del día, en un parque con poca gente solo para decir. ¿Acaso tú también quieres saber la verdad? Si es así, ven conmigo que te lo diré. ¿Quieres esperar a que te lo diga? Jugaré espero. Descuida, tómate el tiempo, que entre más tardes, más podré jugar. ¿Cuántas personas querrán saber la verdad?